Cuando pasa el tiempo, tú te empiezas a establecer y ver que lo que hiciste estuvo sumamente mal, pero ya no puedes hacer nada. Entonces esto realmente yo decidí darlo en primera para un perdón mío y después para solicitar el perdón de Dios y de la gente, porque es sumamente difícil estar en estos lugares. En abril del año 2004, Araceli Vázquez fue detenida en el Estado de México acusada por el delito de robo calificado contra adultos mayores. Mientras esperaba su proceso, las autoridades la señalaron de ser la asesina reconocida como la Mataviejitas. El motivo es que los crímenes luego adjudicados a Juana Barraza Samperio sucedieron al mismo tiempo cuando Araceli llevaba a cabo sus robos. En la actualidad, Araceli busca justicia por su caso, explicando con detalle, paso a paso, todo lo que sucedió con su caso, desde los crímenes que cometió hasta los que está pagando por alguien más. Soy Araceli, llevo 18 años en Santa Marta, Catitla. El delito que cometí es robo calificado y del que se me acusa es homicidio calificado. Araceli Vázquez nació en Culiacán, Sinaloa, hija de una ama de casa y un empleado de Telmex de Teléfonos de México, quien comenzó a viajar constantemente a la capital del país por trabajo, mientras su esposa se quedaba en Sinaloa. En uno de los viajes de regreso, Araceli fue concebida. Sus recuerdos de la infancia y adolescencia son mayormente positivos. Dijo haber crecido rodeada de cariño de sus padres y jamás sintió la necesidad de irse de la casa familiar. Terminó sus estudios entonces secundarios e hizo 2 años de preparatoria. Ella misma reconoce haber sido una muy buena estudiante, pero que también le daba flojera continuar con sus estudios. Conoció a quien sería su esposo a muy temprana edad en una parada de camiones. Ella no quería casarse, decía que hacerlo era establecerse con alguien y consideraba que debía vivir lo que Dios le daba. Finalmente se juntaron y tuvieron 3 hijos, que por cierto, uno de ellos perdió la vida al nacer. Tenía una facilidad enorme para aprender idiomas. Le bastaba escuchar una frase en cualquier idioma para retenerla y así comenzó a trabajar en la zona arqueológica de Teotihuacán en una tienda de artesanías abierta a los turistas. Yo trabajé muchísimos años así, gané bien, no me puedo quejar, me iba bien, pero cuando yo determiné que yo ya no quería hacer eso, lo determiné yo. A mí nadie me obligó, nadie me vio por la fuerza, tampoco lo hice por amor y cosas que dicen así. No es verdad, lo hice porque yo quise cambiar, hacer las cosas distintas, diferentes. Así tomó la decisión de dar un giro en su vida. Comenzó a robarle a mujeres de la tercera edad, haciéndose pasar por una trabajadora social que daba apoyo para tramitar tarjetas de servicios sociales. Estos robos los llevaba a cabo en el Distrito Federal y se dio cuenta de que podía hacerlo después de ver en la zona un local pequeño que parecía ser una pequeña guardia médica, con un cartel que decía tarjetas para personas mayores. Fue cuando me vino de decir, si están dando la tarjeta aquí, quiere decir que hay dinero. Araceli no perdió el tiempo, ingresó a aquella delegación para revisar las instalaciones, la gente que se encontraba ahí y los mecanismos del lugar en sí. La cantidad de gente que ingresaba variaba en edad, si venían acompañados o no. En ese momento entonces fue cuando decidió que ahí se encontraban sus futuras víctimas. Al otro día yo voy al mismo lugar. Cuando llega una persona que ella cobró su pensión, hizo su trámite, ella sale y yo me voy tras ella. Y yo me emparejo con ella caminando. ¿Cómo le fue? No, pues bien y todo, qué bueno. ¿Se vino sola? Sí, es que la sirvienta aún no estuvo y eso. Ay, ¿tú también viniste? Vine a acompañar a una de mis tías, pero ya se fue y la fui a... Ay, pues acompáñame a mi casa. Todo era, aunque no lo crea, era como tan fácil, como moverse como un pez en el agua. No había obstáculo. La confianza que inspiraba en sus víctimas era prácticamente instantánea. Ambas se iban caminando y mientras conversaban, Araceli les contaba que era trabajadora social de la zona, que recorría el área para ayudar a las personas de la tercera edad. No llevaba nada, ni carpeta, ni papeles, ni ningún tipo de identificación, pero la gente simplemente le creía y le pedía que la acompañara a su casa. De hecho, en uno de los casos que narra, cuenta que la mujer a la que acompañó a su casa era una persona solitaria, que no le gustaba estar con su empleada doméstica, por lo que le pidió que solo fuera un par de días a la semana. Y esto era la víctima ideal. No tenía familiares cerca y su hija
que vivía a distancia, solamente le enviaba dinero a una cuenta. No tenía otro tipo de contacto con ella. Algo que destacó de sus víctimas era que en su mayoría tenían de todo, no les faltaba nada, pero aún así querían una tarjeta de despensa del gobierno y ese era el incentivo que utilizaba para continuar con sus delitos. La confianza que las señoras le daban a Araceli, por otra parte, al momento de encontrarse a solas, llegaba al punto en el que ellas mismas le daban sus tarjetas de crédito. Incluso les daban toda la información necesaria para que la ladrona prosiguiera sin necesitar mucho más, pero ella simplemente se las devolvía sin mirar para inspirarle confianza. Así, tras una conversación con su primera víctima, le hizo saber que el gobierno necesitaba confirmar que la mujer poseía dinero en efectivo para poder otorgarle la tarjeta, lo que hizo que instantáneamente la mujer le mostrara todo el efectivo que tenía encima. Eso sería lo que Araceli se llevaría en aquel momento. Yo me las ingenié para ver en dónde lo echaba. Vi una bolsa que estaba, en esa bolsa lo eché, le acerqué lo más posible a la puerta que pude y en ese momento ella me refiere, ¿por qué no tomamos un refresco o un café? Bueno, un café, porque con el café al prepararlo pues iba a tardar un poco más en lo que yo acerco la bolsa para poderme ir. De alguna forma convenció a la mujer de que se iría en ese momento a buscar la tarjeta para ella. Así no tendría que regresar al día siguiente ni tendría que esperar una autorización. Aunque difícil de creer, ella misma aseguró que la dueña de la casa incluso le dio la llave del departamento para que pueda volver sin tocar el timbre. Pero ella decidió no llevársela, incluso la dejó a un costado antes de irse, ya que, como no iba a volver, no la necesitaba. Después de este primer robo, entonces continuó haciéndolo durante 5 años más. Y todos los robos se dieron en la Colonia del Valle, ya que ella consideraba que su suerte, entre comillas, le permitía encontrarse con señoras a las que podía robarles con tranquilidad. Incluso aseguró que llegó a un punto en el que no le faltaba nada. Lo tenía todo, pero no era suficiente. Nunca estaba tranquila. Tuvo la fortuna de mantenerse durante esos 5 años sin que nadie, ni siquiera su familia, sospechara de lo que hacía. Jamás fue buscada por las autoridades ni tuvo encontronazos con la ley. Incluso mencionó que pudo robar 3 veces en la misma casa a la misma mujer y las 3 veces la misma cantidad de dinero. Araceli no se quedó quieta, como te digo, mientras le iba bien en lo que ella consideraba su trabajo. También se dio el gusto de viajar por el mundo. Vaya descarada. Sí, claro. A Roma, al Vaticano. Sí, claro. A Arabia Saudita. Sí, claro, y yo pues es mi trabajo, gano bien, hablo idiomas, gano muy bien. Sí, por lo que veo tu marido pues, era alguien que te creía feliz. Sí, claro, porque él me amaba mucho y él decía sí, además sabía que yo ganaba muy bien, simplemente para ir a Arabia Saudita y pasártela en uno de los mejores hoteles y estar súper bien. 8 meses yo creo que marca, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a suceder? ¿Que esas personas empiezan a aparecer sin vida? Yo no lo supe. Mire, yo robo en un lugar, igual en la Colonia del Valle. Y al otro día yo decido robar porque en esa casa donde robé llega una persona que llega de visita. Y vi que ella tenía también dinero. Y dije, no, a mí no se me puede ir ella, yo la voy a robar. Si bien Araceli sabía lo que estaba haciendo y que eventualmente esto la llevaría a que la policía la busque y la detengan, ella consideraba que al ser por robo solamente le darían una pena mínima y tal vez podría pagar una fianza y salir de ahí, pero definitivamente no se esperaba lo que el destino le estaba aguardando. 5 años tardaron en encontrar a Araceli y llevarla ante la justicia. No se sabe si se presentaron denuncias contra ella o si en algún momento las autoridades hicieron un pedido de captura. Pero lo que ella recuerda es que aquel día una camioneta se presentó en su domicilio y de ella bajó un policía que le mostró una orden de presentación para el búnker de la Ciudad de México. Araceli aceptó ir con él, pero con la condición de que no se hiciera un escándalo. Ingresó a su casa y se cambió y le avisó a su familia que iría a acompañar a los oficiales por una investigación que se estaba llevando a cabo. Claramente esto puso en alerta a su esposo y a sus hijos, ya que ninguno se esperaba una situación así. Incluso se asustaron, pero ella les aseguró que volvería, que todo estaba bien y que simplemente iba a colaborar con el caso.
Su esposo inmediatamente le dijo que seguiría la patrulla con su auto. Yo me subo a la camioneta, ellos se emparejan la puerta de la camioneta, pero yo nunca me fijé que del pueblo ya había bastante gente con machetes y todo que no los dejaban salir. Eso también declaró la Procuraduría, que a ellos no los dejaban salir del pueblo porque la gente se les juntó y que decían que yo no salía de ahí si yo decía que no. ¿Eras una persona querida en tu comunidad? Sí, porque siempre ayudé. Robado o no, ellos no sabían que era robado, pero si había una necesidad, yo siempre estuve ahí. La mujer fue trasladada desde su casa en Culiacán hasta el centro de la Ciudad de México, donde fue recibida por otros oficiales de policía que la escoltaron a la división de robos. Ahí comenzó el interrogatorio. Mira, Araceli, quiero que me especifiques bien el delito sin que batallemos. Nadie te va a tocar, nadie te va a lastimar, aunque aquí tengo gente, y yo vi infinidad de gente, aunque aquí tengo gente para que contigo hablen. Yo callada, Yo callada. Sí, está bien. Y lloraba, Lloraba mucho. Pero yo soportando porque dije, haz tu trabajo y yo luego voy a hacer el mío. No hay problema. Tenía miedo. Sí, tenía miedo porque quien te diga que no tiene miedo cuando lo agarran es mentira. Tenía miedo. O sea, llegó el momento que tuve que decir, aterrízate, Araceli. Pero yo callada. Y así como me ves ahorita, lloraba y me paraba y callada. Y él diciéndome, quiero que me narres todo. Y empecé a narrarle tal cual usted está oyendo, tal cual oyó la primera declaración. O sea, lo mismo. Sí me dediqué, sí soy yo y sí reconozco la parte acusadora. Hasta ese momento, toda la toma de declaración iba correcta. No había errores ni sobresaltos hasta que llegó el procurador, a quien la mujer recuerda con nombre y apellido a la perfección, Bernardo Batis. Al llegar, le dijo que se pasara inmediatamente a la sección de homicidios, y aquí es cuando las cosas dieron un giro totalmente sorprendente. En medio de una situación en la que los policías intentaban arrastrar a Araceli a la división de homicidios mientras ella reafirmaba que no lo haría, terminaron llevándola y explicándole algo que estuvo sucediendo al mismo tiempo que sus robos. Al área de homicidios llega una persona de traje que me dice, Araceli, ha habido una situación muy delicada durante muchos años. Quiero que explicarte algo. Tú estás por los robos aquí y estás confesa además, Araceli, que es algo muy, muy grande para ti, como mujer y como persona. Pero te voy a enseñar esto. Me enseñó un libro de este tamaño, así de grueso. Y me empezó a mostrar y yo decía, madre de Dios. O sea, puros homicidios que traía ahí. Eran personas de fotografías de personas muertas. Mujeres, Mujeres. No vi la de ningún hombre en ese momento en las hojas. El hombre de traje le mostró cada imagen de las mujeres a las que Araceli jamás había visto, pero que ellos aseguraban que había sido la autora de todos esos crímenes. Lo aseguraban incluso en presencia de las víctimas de los robos de Araceli, quienes aseguraban que, si bien les había robado, jamás les había hecho nada. Se ordenó llamar a una rueda de prensa. Querían hacer creer a todos los medios que habían detenido a la Mataviejitas, la asesina en serie más relevante, por cierto, de aquel momento, y la primera en la historia también de México. Pero incluso cuando ellos decían haberla atrapado, el número de víctimas continuaba creciendo de puertas hacia afuera. Para esto también se llevaron a cabo investigaciones. Médicos forenses se encargarían de tomarle muestras de ADN, pero para esto le arrancaron mechones de cabello hasta hacerla sangrar, según ellos, una medida necesaria para que el resultado fuera claro. Para que nadie la viera sangrar, entonces la llevaron a hacer la prueba de polígrafo hasta que las heridas cauterizaran. Luego la vio un médico. Tú robaste a gente grande y tú la mataste. Lo pones en teléfono. Esta es la frase que quedó en su mente dicha por ese profesional. Ella jamás consideró que las autoridades pudieran atribuirle delitos que no había cometido, mucho menos que la harían pagar por ellos. Pero en ese momento la obligaron a ponerse una bata y una peluca para presentarse ante las cámaras. Cuando se negó, le dijeron que tanto su marido como sus hijos estaban afuera y que ella sabía el precio. Le comentaron también que la persona que cometía estos crímenes se hacía pasar por enfermera, y a los medios presentes en la rueda les dijeron que la peluca la encontraron en un cateo en su casa, pero en realidad se la pusieron para que no vieran la sangre. Lo que te platicaba, que le arrancaron mechones de pelo.
Entonces, cuando yo salgo a la rueda de prensa, a mí nadie me preguntó, ¿a qué te duele? No, salí, ¡fum! Más de 70 medios a tomar las notas. Solo hasta el fondo estaba Prensa de México que decía, y él me decía así desde lejos, habla, dime algo. Así me decía, desde lejos. Y yo volteaba a ver así de reojo, y el fiscal, si dices algo me la pagas, Sara, ya sabes el precio. Durante la conferencia de prensa, Araceli no emitió palabra, incluso cuando los medios se lo estaban pidiendo, y 2 meses después de su detención se dio lo de Juana Barraza, a quien también culparon de estos delitos, pero aun cuando lo hicieron, no dejaron en libertad a Araceli ni se le cambió la carátula de su causa penal. Araceli Vázquez nunca tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos, y desde el momento en el que la acusaron por crímenes que no cometió, pasaron 19 años en los que ella cumplió una condena que no le corresponde. Lo deseo en la tierra que le pase eso, porque es horrible que no te puedas defender y que ahora que lo puedes hablar, han pasado 19 años para poder decir esto en una cámara, porque ni siquiera estás libre y creo que ya ni quieres la libertad tampoco, porque fuiste acabando con todo. Si bien no pudieron culparla de todos los crímenes, porque todos los estudios, análisis e investigaciones llevados a cabo dieron negativo, la sentenciaron a 42 años de prisión, una pena quizás exagerada, cuando las condenas por robo siempre suelen ser menores. Pero bueno, en la actualidad, el pasado 14 de agosto del año 2023, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó mediante una conferencia de prensa que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, intercediera y revisara el caso de Araceli, ya que consideró que la responsabilidad recae en la Fiscalía de la Ciudad de México. Quizás este sea el momento de revisar el caso y considerar darle la libertad que merece. Al final, los crímenes que cometió parece haberlos pagado con creces. Si te gustan este tipo de temas de crímenes o cosas relacionadas al terror o lo paranormal, ahora tengo un podcast que se llama Muchos Más Misterios. Aquí te voy a estar dejando el pop-up para que lo cheques. Ahí lo encuentras en Facebook y en YouTube y en Spotify.